Yo creo que al final el punto que me gustaría señalar es que la autocensura no nos está dando una salida real. Es decir, está siendo un síntoma, no es una respuesta a la vida. En este sentido, yo haría dos señalamientos. Primero, la sociedad tiene que estar desconectada, está quedando sin información. ¿Y qué puede pasar si nos quedamos sin información? ¿Qué puede pasar si no conocemos perfectamente las relaciones y las investigaciones que hacen entre alianzas políticas, con partidos políticos, con empresarios, los contratos que se dan, las alianzas en términos de elecciones? Toda esa información está en riesgo, y está en riesgo sobre todo en el interior del país. Y el otro punto que a mí también me gustaría colocar es la ausencia de solidaridad dentro de los medios de comunicación. ¿Por qué los medios de comunicación dejan pasar las notas de asesinatos, de agresiones? ¿Por qué sigue habiendo esta noción arcaica de que los periodistas se dicen nosotros no somos? Mientras siga siendo esa la perspectiva del nuevo periodismo en México, pues entonces evidentemente no se las notas, los asesinen, los torturen o los desaparezcan, van a seguir no siendo notas. Entonces, en este caso creo que podemos recordar la experiencia en Colombia. Fueron los medios de comunicación en niveles de violencia como se ven ahorita en México los que llegaron a ponerle un alto al gobierno y exigieron acciones afirmativas, efectivas, en aras de prevenir. Ahorita, si nosotros estamos empujando un proyecto de prevención en la Secretaría de Gobernación, porque no puede ser que sigamos contando agresiones, registrando y registrando, viajando por todo el país, viendo que los periodistas se autocensuran, viendo que los periodistas están en más riesgo. ¿Dónde está la cultura de prevención? Y creo que en este sentido también los periodistas, nos hemos enfocado también mucho en ellos, estos periodistas, y sobre todo las nuevas generaciones, no les han enseñado a cubrir lo que se está viviendo en México. Es decir, las escuelas de periodismo y de comunicación no les están dando elementos de cobertura periodística en su tiempo. Y mientras no lo sepan, pues entonces, y eso lo han dicho muchos periodistas colombianos de mucho renombre, ese tipo de información, más bien ese tipo de educación, es la mejor vía para la protección. Hay periodistas colombianos o periodistas que han cubierto la situación en Colombia, fuego cruzado por todos los actores que ustedes conocen, que han podido cubrir todo eso gracias a un periodismo ético y a un periodismo que es la mejor herramienta para la protección. En este sentido, yo nada más quisiera regresar, ya para terminar, a colocar preguntas que tal vez valgan la pena hacer. O sea, ¿qué ha pasado en México para llegar a este deterioro? ¿En dónde nos descarrilamos? ¿Cuál es hoy el papel entonces de la sociedad civil? ¿Cómo podemos exigir un ambiente de seguridad para hacer nuestro trabajo como defensores, como periodistas? ¿Cómo le hacemos para retomar el diálogo y poder incidir en política pública? Desde nuestra perspectiva de artículo 19, no podemos alejarnos del diálogo con las autoridades tanto estatales y federales. Ahí creo que en diferentes organizaciones tienen diferentes puntos de vista. La mía y esta de mi organización es esa, y creo que hay que seguir estando ahí. Como decía mi abuela, seguir hinchando a la situación. La lista de preguntas me parece que puede ser interminable, no seguiré, pero bueno, en este sentido, la última idea, evidentemente, es un señalamiento al trabajo que ha hecho el Centro Fray Francisco de Vitoria. Me parece que el centro es un ejemplo de constancia, audacia, tenacidad, orgullo, orden, eficiencia y eficacia. En los 25 años ha marcado el camino para muchas nuevas organizaciones, ha estado criticando constantemente, pero también proponiendo para lograr cambios sustanciales. En ese sentido, mi más importante, mi más reconocimiento. Ahora bien,
las organizaciones de la sociedad civil, creo que siempre hay un discurso recurrente y hay que cerrar haciendo una autocrítica a la sociedad civil, porque vale la pena empezar a tener este nivel de discusión. Para mí el discurso recurrente es que hay una crítica implacable que dice que no estamos haciendo la suficiente presión, siempre en todos los lugares que nos están llegando, que nos están haciendo, que nos están diciendo. No le estamos dando el puntual seguimiento y muchas más aseveraciones que pueden ser ciertas, no lo dudo si las descalifico, al contrario, creo que son ciertas. Pero también es cierto, y creo que es un diagnóstico que quedaría claro, que la realidad nos supera por mucho. Y yo creo que si lo sepamos que nos supera por mucho, podemos evidentemente tener un trabajo mucho más claro y ordenado. Supera nuestra capacidad técnica, humana y financiera, y lo supera por mucho. Es evidente que la sociedad civil no puede suplantar las obligaciones del Estado. Yo creo que es una cosa que también las organizaciones tenemos que tener claro cada día que llegamos a la sociedad. No suplantamos al Estado, porque evidentemente está fuera de nuestro mandato y fuera de nuestra capacidad. Tomamos casos sabiendo que hay cientos que no podemos asistir, y eso es uno de los cosas más frustrantes que tenemos desde el trabajo de la sociedad. Entre más deterioro por la parte gubernamental y mayor trabajo de la sociedad. Entonces es un desequilibrio que debemos de tener claro. Ante este contexto, la sociedad civil debe de reflexionar, debe revisar cómo llenar los huecos, dónde y cómo invertir, cómo fortalecer alianzas, disminuyendo celos, envidias, que también las hay, y hay que tenerlas claras. Porque también hay que decirlo, dentro de la sociedad civil organizada, no todos somos amigos y no todos nos queremos. Los discursos de acciones por parte de las OSC deben de ser claros, contemporáneos, ágiles y precisos. Y me parece que muchas veces no tienen necesidad de debemos apelar al interés de los grandes medios de comunicación, de los no grandes en términos de dinero, sino grandes en términos de eficiencia. Debemos seguir depurando nuestro discurso para que sea más abarcativo e incluyente. Debemos eficientar nuestra capacidad para convencer a los no convencidos. Y ahí es uno de los grandes desafíos de la sociedad civil. No podemos seguir leyendo nuestros mensajes. Debemos eficientar nuestra capacidad, debemos preparar en las nuevas tecnologías que agilizan la comunicación. Yo creo que eso es algo que debemos de seguir estudiando. Debemos conocer y reconocer claramente nuestras capacidades para no llenarnos de preocupaciones. Debemos reinvertir en las mismas organizaciones para la creación de personas profesionales capaces y comprometidas. Debemos formar nuevos cuadros, tener gente nueva, las nuevas generaciones evidentemente son fundamentales. Debemos, por último, convencer a las financiadoras que el México que dibuja el gobierno federal no existe. Que a pesar de ser una economía emergente, a pesar de ser miembros de la OCDE, los problemas se acumulan. El reto de hacer es asegurar que este mensaje sea tan contundente como el mensaje contrario del gobierno. Y no podemos trabajar de manera correcta sin la herramienta indispensable que es el dinero. La comunidad financiadora, y eso me refiero a todas las financiadoras que dan dinero para el trabajo en derechos humanos, deben defender y deben de dar los fondos necesarios y nosotros evidentemente tenemos que responder a